Cada día que pasa aprendemos algo nuevo. Ojalá que sea bueno. Dios nos habla a través de su palabra, pero también mediante personas a través de las cuales Él ha hecho y sigue haciendo cosas maravillosas. Yo soy César Méndez, bienvenidos una vez más al podcast Entre Palabra y Canciones y a esta nueva temporada con invitados especiales. Así que te invito a que no te pierdas ni una sola entrevista y que compartas este podcast. Vamos adelante. Hoy nos acompaña Marcy Adame, cantautora nacida en México y quien a los 15 años se trasladan con su familia para vivir en los Estados Unidos. Marcy es una mujer responsable, luchadora y trabajadora, madre también, y apasionada por la música, pero especialmente por predicar el evangelio de salvación a través de sus canciones. Así que vamos adelante. Bueno, y continuamos con esta temporada maravillosa en este podcast del cual hemos venido aprendiendo muchísimo. Y les cuento que hoy me siento privilegiado. Tengo una invitada de honor. Realmente es una mujer que Dios está usando muchísimo, pero que seguramente nos va a contar parte de su historia de vida, porque casi siempre cuando vemos el éxito, por decirlo así, o el logro de las personas, vemos solamente eso, pero todo el proceso está a veces oculto y es Dios el que saca a la luz todo ese esfuerzo. Y hoy con nosotros nos acompaña en este espacio de este podcast de Entre Palabra y Canciones, Marcy Adame. ¡Wow! Me siento súper feliz. Marcy, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? César, súper emocionada, feliz de poder estar aquí contigo compartiendo en este hermoso podcast. Gracias por la invitación y bueno, a hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Bueno, qué bendición. Y parte de la temática que hemos venido trabajando aquí es acerca de la identidad como hijos de Dios, de la identidad como cristianos, en medio de la saturación de información que tenemos. Y siempre me gusta empezar haciendo una pregunta. Bueno, ¿cómo fue tu niñez? ¿Naciste en un hogar cristiano o no? Cuéntanos un poquito acerca de eso. ¿Naciste en México, creo? Háblanos un poquito de eso. Bueno, sí, nací en México en un hogar cristiano. Siempre he hecho una cuna de oro porque creo que un hogar cristiano trae bases sólidas y pues es una gran ventaja, diría yo, en mi caso es una gran ventaja de poder tener una familia unida, una familia que vive la palabra, una familia que ama a Dios sobre todas las cosas. Y eso hace que nosotros como hijos, como yo como hija, conocer a Dios desde mi niñez. Y a los 7 años de edad yo recibí a Jesús como mi Salvador a través de una sanidad que tuve. Duré como 3 meses con esta enfermedad, los doctores no encontraban nada. Todas las tardes me enfermaba, era el estómago que se me inflamaba como si estuviera embarazada de 4 o 6 meses, era grande, era dolorosísimo. Y una niña escuchar murmuración de la gente, aún de los hermanos, eso fue como que impactando mi vida. Y entonces yo en una tarde me senté afuera de mi casa y dije, Dios, te conozco desde que nací, me han llevado a la iglesia, te he servido ahí, pero yo quiero ahora conocerte como mi Salvador, quiero darte mi vida, pero quiero que hagas un milagro y a través de este milagro yo te voy a entregar mi corazón. O sea, yo hice eso, esa oración, ¿no? Y mira, en esa semana llegó un evangelista y la esposa del evangelista me dice, ven, ministra a los niños, ella sin conocerme, ministra a los niños y vas a recibir tu sanidad. Y yo, ¿cómo sabe? Yo corrí con todas mis fuerzas, ministré a los niños. Era una atmósfera poderosa. Los niños lloraban, hablaban en lenguas y todo. Estábamos en esta atmósfera de Dios tan sobrenatural. Y allí fue que yo recibí mi sanidad. Después de ministrar a los niños, yo caí como desmayada. Y caí desmayada y cuando yo desperté sin dolor, sin la panza, porque ya era de noche y a mí se me inflamaba el estómago. Yo desperté sin dolor y yo le corrí a mi mamá, le dije, ya ya estoy sana, mami. Y desde ahí yo dije, Señor, mi vida es tuya, yo quiero servirte. Fue esa experiencia que me acercó mucho a Dios y creo que fue una buena experiencia porque lo conocí como mi Salvador, como mi sanador. Experimenté desde esa edad la sanidad de Dios en mi vida. ¿De qué ciudad de México eres? Campeche.
Eso en que es norte, sur, este, oeste, como para ubicarnos. Sur, cerca de Cancún, es un lugar tropical, puro mar. La gente allá vive del mar, de la comida del mar. Bueno, es un lugar hermosísimo. ¿Y cuántos años tenías cuando tuviste esa experiencia de ese milagro? 7 años. O sea, a los 7 años recibes ese milagro, pero tú ya estabas ministrando a otros niños. Cuéntanos, ¿cómo así? O sea, ¿cómo una niña de 7 años ya está ministrando? Bueno, mis abuelos eran pastores de parte de mi papá, de parte de mi mamá, entonces está, cuando eres hijo o nieto de pastores, siempre estás involucrado al 100 en la iglesia, en los eventos. Y pues desde chiquita, y Dios, yo sentí como el llamado de Dios desde los 5 años. Mi papá, Nicolás Mateo, él siempre ha cantado desde que tengo noción. Entonces yo empecé a cantar con él, empecé a cantar música mariachi, nos íbamos a sus eventos y bueno, desde ese momento yo sentí como el llamado de Dios y yo le dije a mi papá, quiero cantar. Y cuando íbamos a la iglesia, mi papá o mi mamá me llevaban al frente para orar por los otros niños. Y fue como que esa práctica, ¿no? Que ellos mismos me empezaron a inducir. Entonces, pues es de parte de Dios, de cómo Dios te va como preparando desde tu niñez. Y bueno, ¡Wow! ¡Qué testimonio tan especial! Sí se puede y se puede ser fiel al Señor inclusive desde unas edades muy tempranas. Y bueno, me surge esta duda. Empiezas a servir desde muy niña, vienes de familia, de personas que aman al Señor, que sirven, que colocan esos talentos. Ya ahorita vamos a hablar de los talentos, pero la pregunta es, ¿cómo crees tú que a partir de ese año donde experimentas la sanidad, pero apenas eres una niña, o sea, también te gusta jugar, te gusta, vas a la escuela y todo lo que hace un niño, le hace una niña a la de 7 años, ¿cómo crees que se fue desarrollando esa identidad como hija de Dios para que hoy podamos contar esta historia? creo que nosotros los padres tenemos mucho que trabajar en nuestros hijos. Como mis padres tenían la palabra de Dios en su boca, en sus labios, siempre nos sembraban a nosotros la palabra y nos decían, tú eres amada, tú eres hija de Dios, tú eres esto, tú eres lo otro. Y pura palabra de Dios, eso hace que tu identidad sea basada y sea sólida. Entonces, mira, como tú dices, yo iba a la escuela, había tentaciones de tomar, porque yo tenía amigas que tomaban, bueno, no amigas, yo estaba en la escolta, no sé si allá en Colombia se hace eso, de escolta, yo era la abanderada y siempre había práctica 2, 3 veces a la semana. Después de las clases yo me iba a las prácticas y ellas tomaban, niñas de 7, 8 años tomando. Y Marci, toma, no, gracias. Toma, ándale. Incluso una vez y yo dije, ok, voy a probar. Pero fíjate bien, probé, era una latita de cerveza, no recuerdo qué marca era. Llegué a la casa, a mi casa, y dije, mami, me siento mal. Y llorando. Y mi mamá, ¿qué te pasó? Mami, yo le fallé a Dios y empecé a contarle, ay, mi amor. Y mi mamá, pues obviamente me ofreció a este Jesús que perdona, que redime. Y me dice, vamos a orar, el Señor te va a perdonar y bueno, pues creo que eso siguió construyendo mi identidad, el apartarme de las personas que me inducían como a otro camino que no era Jesús. Entonces, y las palabras de mi padre siempre ofreciéndome esa puerta a Jesús, ofreciéndome a ese Jesús que restaura, que perdona todo el tiempo. Nunca fui tan fiel, nunca fui tan perfecta. Tuve errores, fracasos, pero siempre estaba ahí una palabra de mamá, de papá levantándome. Y creo que nosotros los padres tenemos demasiada responsabilidad en crear la identidad de nuestros hijos, en predicarles la palabra de Jesús, pero no solo con palabras, sino que también con hechos. Wow, o sea que tú confirmas una vez más lo que muchos pensamos que somos padres y lo que ya algunos invitados han confirmado aquí, la buena comunicación en familia es clave, súper importante. Ahora, eso que acabas de decir suena muy bien y bueno, agradezco tu sinceridad, pero también en medio de ese transitar hasta el día de hoy, no sé, en tu adolescencia o parte de tu juventud, aunque tú eres muy joven, am, ¿tuviste dudas? ¿Tuviste momentos donde, uf, yo como que llego hasta aquí, como que ya no voy más? Eh,
De pronto, si quieres contarnos algo en relación a esta pregunta. Pues, César, yo creo que desde mi juventud, mira, fue como una pasión por buscar a Dios y eso fue que me permitió estar bien sólida. Eh, yo recuerdo cuando llegamos a Estados Unidos, yo llegué a los 14 años, empezamos a ir a una iglesia y los pastores, yo miraba que los pastores eran apasionados por la oración, por la adoración. Entonces yo le dije, pastor, yo quiero venir a orar todos los días a las 5 de la mañana. Una niña de 14, 15 años, buscar la presencia de Dios era mi necesidad, en serio que fue algo que yo creo que Dios me trajo a ese punto para no perderme, porque de pronto en la escuela empecé a juntarme con personas que realmente tenían una vida súper diferente a la mía y siempre incitándome a que pues me juntara con ellos, a correr la misma carrera que ellos llevaban, pero creo que la presencia de Dios me preservó, me guardó de no hacer tan locuras, ¿no? Entonces, hasta después de casarme, bueno, me casé a los 18, muy joven, pero hubo esta persona que empezó como a marcar mi corazón, como de pronto las palabras que decía, las actitudes que hacía, empezaron como que a reducir de esa mujer que era alegre, feliz y luchona, soñadora, empezaron como a reducirla, como que a enfrascarme, a sentirme no tan plena, a sentirme no tan, como a sentirme no con ese valor que me sentía cuando estabas sola, ¿no? Entonces, palabras así empezaron como a afectar mi identidad, empezaron a afectarme, pero en ese momento yo obviamente tenía la palabra de Dios y hubo un tiempo bien específico que yo dije, wow, Dios, yo siento que no valgo, yo siento que no tengo valor o qué me ha pasado, pero es porque dejé de oír a Dios y empecé a escuchar otras voces. Yo vine y le dije, un día me puse a orar y le dije, Señor, me siento de esta manera, me siento vacía, me siento que esta flor que tú un día dijiste que yo era se está marchitando. Siento pena de mí y no sé qué hacer. Yo tengo tu palabra, pero estoy oyendo más estas voces, o están más fuertes estas voces y siento que están apagando tu voz. Y obviamente es porque yo estaba más enfocada recibiendo estas voces que recibir la voz de Dios que me decía, eres amada, yo te amo, eres la niña de mis ojos. Y, o sea, como que la voz de Dios empezó a menguar y es cuando estás como en medio del fuego, miras el fuego, pero no miras que Dios está en medio del fuego. Entonces, eso fue lo que me marcó y yo un día, si yo dije, Señor, yo siento que no tengo valor, por favor, confírmame quién soy. Y de ahí, de esa experiencia, nació una canción. Y de verdad que yo creo que el Señor nos lleva a ese punto para que tengamos experiencias y para hacernos más fuertes, para hacernos más valientes. Todo lo que Dios permite para nuestras vidas no es para destruirnos, sino para sacar lo mejor de nosotros. Y fue lo que me di cuenta cuando yo escribí esa canción. Dije, Señor, gracias. Porque si no hubiera pasado por ese momento, esta canción no hubiera nacido. Y hoy tengo esta canción porque gracias a ese proceso. Y obviamente nadie quiere estar en los procesos, pero son necesarios para construir nuestra identidad, para saber quiénes somos, para saber quién es Dios y para saber qué voz escoger, escuchar y que nos alimente. Esta fue la primera parte de la entrevista con Marcy Adame. No te puedes perder la siguiente parte porque seguramente va a ser de bendición para todos nosotros. No olvides suscribirte a tu podcast Entre Palabra y Canciones y esta nueva temporada con invitados especiales en todas las plataformas digitales y en YouTube Channel también. Bendiciones para todos. Cristo, solo quiero pedirte en llegar a ser como tú. Cristo, solo quiero